Sí, buenas noches. Vamos a dar comienzo a la conferencia magistral del doctor Armando Partida sobre la dramaturgia de Óscar Liera. Y quiero informarles que está transmitiendo Jaime Soriano por teatralia.tv en vivo, vía streaming. Agradecemos a Jaime Soriano su apoyo en ese sentido. Todas las actividades del CITRU están siendo transmitidas por teatralia.tv, desde donde nos pueden dar seguimiento y pueden también consultar en cualquier momento las actividades que estamos llevando a cabo. El doctor Armando Partida Taizán realizó sus estudios profesionales en la Universidad de la Amistad de los Pueblos Patrice Lumumba, Moscú, de 1960 al 65, donde se graduó en Filología Rusa, Lengua y Literatura Rusas. Realizó estudios de maestría en estudios latinoamericanos en el área de literatura y obtuvo el grado de doctor en literatura mexicana. Aprobado con mención honorífica en 1999, ambos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es profesor de carrera titular C de tiempo completo, definitivo en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha sido distinguido con el nivel D del programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo. Es investigador teatral desde hace mucho tiempo, un maestro extraordinario, y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros en esta conferencia magistral, en esta Feria del Libro Teatral. Muchísimas gracias, doctor Armando Partida. Buenas noches, gracias por su presencia. Óscar Liera, de la farsa al imaginario patrimonial regional. En este año de 2015 se cumplió el primer cuarto de siglo de la desaparición física del dramaturgo Óscar Liera, Jesús Óscar Cabanillas Flores, quien prácticamente en una década llegó a convertirse en una de las figuras más destacadas del Teatro Nacional de la segunda mitad del siglo XX y en un gran promotor del Teatro del Norte. Si bien la desaparición fue física, este estado presente más que nunca sobre las tablas y en diversas publicaciones a lo largo de este periodo, gracias a sus aportaciones a la escritura dramática nacional. Su reconocimiento como dramaturgo tuvo lugar en el momento preciso del despegue de la denominada nueva dramaturgia, a finales de los años 70 e inicios de los 80, a través de sus obras breves iniciales reunidas bajo el título de La piña y la manzana. En estas consideramos se ejercitó en las diversas manifestaciones de la comedia y la farsa con los más variados asuntos, tomando como modelo a personajes y el carácter de amigos y conocidos de su natal Culiacán, riéndose de sus defectos sin ensañamiento alguno, debido al anterior y por su inmediatez con la realidad de otras ciudades. Fueron escenificadas de inmediato por los grupos estudiantiles y de aficionados, al igual que por los estudiantes de escuelas de teatro y por grupos independientes de diversos estados del país. Además de su sentido del humor, alejado de la farsa grotesca, gruesa, que busca la risa fácil, abusando de la ridiculización de los personajes, en tanto la oralidad del discurso cotidiano vino a ser otro elemento estilístico afín que permitiría esa identificación con los personajes y asuntos de estas obras en un acto. Después de la escritura de su obra Cúcara y Mácara, estrenada en 1980, pasó a las de asuntos sociales, religiosos y políticos que provocaron diversas reacciones polémicas entre algunos grupos sociales, como fuera la agresión sufrida por los actores de esta obra el 28 de junio de 1981 en la Ciudad de México, en el Foro Juan Ruiz de Alarcón,
y posteriormente en otras ciudades. Al desmitificar la Iglesia como institución, al poner en tela de juicio a la Iglesia Católica Mexicana y su manipulación del mito de la Virgen de Guadalupe desde una posición anticlerical. Un giro importante en su desarrollo como creador fue su aportación a la dramaturgia nacional con su celebrada obra El jinete de la Divina Providencia de 1984, origen del auge de la dramaturgia regional del noroeste, y cuya culminación estética fuera El Camino Rojo a Zabaiba de 1987. Entre otras de sus piezas en las que emergieron el cotidiano y el imaginario cultural regional sinaloense característico a estas piezas. Obras monumentales como El Oro de la Revolución Mexicana de 1984 también, al igual que la del Jinete, en la que la historia y la cultura patrimonial determinan el sujeto y desarrollo de la acción dramática de las mismas. Dramaturgia que estilísticamente le aportó al Teatro Nacional una forma más de escritura dramática, el de la narración épica romántica, seguida posteriormente por otros autores, en particular de la franja norte fronteriza del país, quienes al igual que se lanzaron al rescate de la cultura patrimonial de sus regiones, integrada del todo al relato y estructura de sus narraciones dramáticas. En pleno predominio del cuestionamiento social característico a los nuevos dramaturgos, Liera, además de estas piezas de gran aliento literario dramático, se las ingenió en plena madurez para retomar los asuntos de índole personal en piezas breves, en las que los conflictos internos por el ámbito en que los asuntos de índole personal en piezas breves sobre los efectos provocados por el ámbito citadino de la sociedad urbana conducentes a la soledad y a la violencia, circunstancias que desde su perspectiva influían negativamente en el comportamiento, personalidad y psicología de sus personajes. Particularidades puestas de manifiesto en su ciclo constituido por las piezas reunidas en su libro Dulces Compañías, publicado en 1987. En el ínterin, después del reconocimiento de su Júcara y Mácara, encontramos varias obras en las que se hace presente la búsqueda de un estilo particular, iniciado a partir de la reescritura de El Lazarillo en 1979 como comedia musical, seguida por obras de mayor envergadura, al igual que esta, como lo son Los Fantasmas de la Realidad, 1978-1981, La Ñonga, 1981, Repaso de Indulgencias, 1964, y Las Fábulas Perversas, 1985, estrenada en 1986, en la que predomina la reflexión filosófica a pesar de sí mismo, quien en su remontaje subraya lo que a él era característico, su interés social y su rebelión y nihilismo, como lo asentara Esther Seligson en su presentación a la primera publicación de esta. Ahora bien, las obras determinadas espacio-temporalmente por el imaginario regional sinaloense son las que constituyen indudablemente el núcleo más importante de su producción dramática, iniciado con las Juramentaciones, estrenada en 1983, y su secuela posterior, La Infamia, junto con las piezas de carácter épico-romántico, El jinete de la Divina Providencia, El oro de la Revolución Mexicana, El camino rojo a Zabaiba y Los caminos solos, su último texto dramático.
que vinieron a enriquecer el panorama de la dramaturgia mexicana de la década de los años 80 por sus aportaciones dramatúrgicas, estilísticas señaladas anteriormente. Sin embargo, estas aportaciones no son privativas a este ciclo, ya que podemos encontrarla en otros 3 núcleos, los cuales siguen vigentes por igual, tanto sobre los escenarios como a través de las publicaciones nacionales principalmente. Ejemplo de ello puede ser el primer modelo dramático de obras breves, en las que resultan dramatúrgicamente más importantes la anécdota sobre los defectos al comportamiento o proceder social de los protagonistas, cuyo arquetipo fuera tomados de los diversos medios sociales locales conocidos por el dramaturgo. De allí que el dibujo de los personajes sea unidimensional al estar centrado el interés de Liera en un defecto, en un solo rasgo de carácter, resultando por ello la narración lineal. Por otra parte, los asuntos son determinados por la anécdota sobre el defecto en cuestión, puesto de manifiesto en las situaciones en que se presentan los personajes. Anécdota que llega a constituirse en el sujeto de la acción dramática, explicitado por el propio ámbito en el que se desarrolla la situación. Otro elemento fundamental para este grupo de farsas es el juego como principio dramático en el discurso, anteriormente mencionado, que pone de manifiesto el sentido del humor del autor. En consecuencia, la construcción dramática, al igual que su desarrollo, parten de la oralidad, en la que encontramos la presencia de la intertextualidad, como en el discurso del político en la verdadera Revolución Mexicana. Por ello, en esta etapa inicial, la oralidad desarrolla la acción dramática mediante el juego retórico del discurso cotidiano en cada situación, que, al mismo tiempo, le permite alcanzar la comicidad. Propósito de sus farsas, no sin algunos tintes satíricos. Asimismo, encontramos por igual en otras obras la mencionada intertextualidad como referente particular al estilo de Liera en esta primera fase, ya sea por la presencia de versos populares, versos cultos o propios, al igual que la yuxtaposición de géneros literarios o la reescritura, como en el caso de El Lazarillo, como comedia musical. Otro recurso que desarrolla de manera más amplia y profunda es el de la metateatralidad. La metateatralidad del juego del teatro dentro del teatro, ya que en viejos juegos en la dramática, como el propio subtítulo lo plantea, su publicación de La piña y la manzana, ese es el principio del que surge la estructura de la mayoría de estas obras breves o en un acto de su primer núcleo. Metateatralidad que, vista desde una perspectiva más académica sobre este recurso escritural de su dramaturgia, jugará un papel muy importante en sus constructos épico-románticos. Papel que desde un principio desempeñaran por igual las didascalias junto con las referencias musicales, en particular la ópera, cuestión que plantea de entrada la presencia de la interculturalidad manifestada, por ejemplo, en su reinterpretación del santoral, que lo lleva a la invención de santos y santas como la Virgen del Siqui en Cúcara y Mácara. Sin embargo, este sentido del humor muy pronto entró en crisis al transformarse en un humor rabioso, al apartarse de la farsa y aproximarse más a la sátira, como en Cúcara y Mácara, al dejar de lado el humor indulgente de sus primeras obras, al tornarse este irreverente y radical, como intolerante se vuelve su postura ante la sociedad en El Lazarillo, en el que adoptará por igual una actitud contestataria y beligerante ante el orden social dominante, deviniendo ese humor
indulgente con el que se mofa de los defectos de carácter de sus modelos sociales, punzante e intransigente. El paso intermedio entre estas dos obras le permite a Añonga pasar de la cotidianidad conocida a la investigación de campo, paso que por igual lo condujo a la búsqueda, a la conformación de su discurso dramático, intento iniciado en el Lazarillo al explorar el teatro didáctico brechtiano, que le permitirá constituir tanto la estructura dramática como los personajes siguiendo ese modelo de acción dramática reinterpretado a su manera. No obstante haberse aproximado a un teatro no aristotélico, tanto la Añonga como en Cúcara y Mácara, tampoco llegó en definitiva al teatro dialéctico de Brecht, resultando por ello la escenificación de la primera un fracaso al haberse leído el texto desde la perspectiva aristotélica y de presentación estilísticamente realista, de allí su implicación melodramática escénica. Si bien resultaba claro el recurso al distanciamiento, los elementos de la estética escénica brechtiana cumplían solo una función aleatoria del espectacular, pasando por ello inadvertido lo innovador de su estructura dramática, razón por la cual la consideramos como una obra de experimentación, de transición, que daría el paso a sus textos mayores. Asimismo, encontramos el mismo obstáculo no sorteado por Liera en Los fantasmas de la realidad, al predominar la tesis como sujeto de la acción dramática que no pudo fundir de manera dialéctica a la manera del teatro épico el anécdota de la historia de los personajes y de su comportamiento. Este paso lo daría posteriormente en Las fábulas perversas, reescritura de la obra anterior, en la que alcanzaría el dominio de la poética dramática mediante el rigor estilístico y el planteamiento ideológico a través del comportamiento de Servando, Fray Servando Teresa de Mier, su personaje protagónico, pero si bien alcanza la madurez, no logra la plenitud del modelo del teatro épico ni del teatro social, por el predominio de los rasgos psicológicos e ideológicos presentes en el carácter de Servando, sujeto de la acción dramática. Sin embargo, esto lo llevaría a la escritura de un drama ideológico, a un drama filosófico, características que lo alejan por igual del modelo brechtiano, más próximo a lo que Zondi denomina la pièce de conversación, lo que para Bentley vendría a ser el teatro de ideas. Poco antes, en plena búsqueda de un discurso dramático propio, es cuando se enfrentaba al problema de la construcción de la composición dramática, al haber dejado de preocuparse por seguir la camisa de fuerza genérica de las obras iniciales. Al respecto puede constatarse en otra obra experimental, Repaso de indulgencias. En esta, la oralidad narrativa dramática de sus primeras obras se transformaría en el discurso de los jóvenes personajes de la capital del Distrito Federal, discurso a través del cual personificaba esta generación urbana, recurriendo para ello a juegos verbales, canciones e himnos rituales de creación propia. También retoma el juego convirtiéndolo en una ritualidad siniestra, como ocurre posteriormente en las fábulas, desempeñando un papel muy importante en la construcción dramática al predominar el udribio en el juego teatral de Liera Mendoza. Pero finalmente su propio juego, su metateatralidad, su metaficcionalidad, lo pierde al prevalecer la estructura ideológica sobre la dramática, sin así asumir ninguna de las dos el desarrollo de la acción dramática. La unidad dramatúrgica, al igual que un discurso y estilo propio, se los lograría con otro núcleo de obras en un acto. Obras escritas en diferentes fechas de 1983 a 1986, publicadas bajo el título de Dulces Compañías en 1987. En estas, la exposición del asunto
es reflexiva en la progresión interna de los protagonistas, en tanto la oralidad ha desaparecido como sujeto de la acción dramática y a su vez el propio tema y anécdota exigirían el juego para establecer el conflicto a través de las relaciones de poder y así penetrar en la psicología de los personajes. Como consecuencia, nos encontramos con que las motivaciones psicosociales determinantes de sus comportamientos van manifestándose cuando Liera acalla el consciente y domina el inconsciente de estos personajes, de manera que el discurso dialógico monológico lleva a la culminación del drama individual, del drama introspectivo. Es interesante mencionar el hecho de que en una de estas obras breves, como en Bajo el silencio, se han encontrado referentes ibsenianos estilístico-dramáticos presentes en Casa de Muñecas, como se demuestra en una tesis reciente de maestría, no solo respecto al nombre de la protagonista de la obra de Liera, Nora, sino también en la construcción psicológica del personaje. La soltura en la composición, en la estructura y en el relato dramáticos se torna evidente en una de estas obras, en Los negros pájaros del adiós, con la que cerrará este ciclo en 1986, que resulta la más compleja de estas obras mediante la ruptura definitiva con la poética aristotélica, pues el subconsciente no solo provoca la introspección, sino también la inconexión de la corriente del pensamiento, sino también la inconexión y del estado de conciencia como resultado de la desconexión por parte de los protagonistas con el mundo externo, con la sociedad. Es a través del discurrir dialógico, que en realidad resulta monológico, correspondiente al relato y correlato individuales de los actantes en un diálogo consigo mismos, a través del que nos enteramos de los acontecimientos o de la visión particular de los propios personajes sobre lo sucedido. La corriente interna de los sentimientos provocados por el subconsciente a través de asociaciones libres de los actos cotidianos sería definitiva para la narración y construcción dramáticas de esta pieza, en donde la metanarratividad alcanza su expresión mayor. En otro grupo de obras considerado como más importante de la producción dramática de Óscar Liera, en donde la cultura es la cultura patrimonial, vino a ser el elemento dominante y aglutinante del sujeto de la acción dramática, en el que el proceso de creación de situaciones, de construcción de personajes y del desarrollo de la acción dramática misma no tiene comparación alguna con el núcleo de sus primeras obras. En este proceso resulta clave el año de 1982, pues la preocupación por los géneros, como ya lo hemos mencionado, había pasado a un segundo término al imponerse su preocupación por la estructura dramática y la propia forma de expresión en búsqueda de un estilo propio, mostrando mayor pericia para presentarnos la realidad local de personajes conocidos, situaciones y conflictos, poniendo de manifiesto la vida cotidiana regional con sus propios tiempos y espacios diegéticos e intradiegéticos, como en su extraordinaria narración épico-romántica del jinete de la Divina Providencia, cuya culminación viniera a ser su Camino Rojo a Zabaiba. Narraciones surgidas durante el propio proceso de su escenificación en casi la mayoría de sus obras como un trabajo, como un work in process. Tiempos y espacios en los que se desarrollarían los ritos como exorcismos de juegos mórbidos, rémora del absurdo, como las ubarri y en las juramentaciones en un principio, en las que el discurso a través de la oralidad resulta el intermediario de la acción dramática como exposición del asunto, de la historia y de la trama
además de ser generador de la tensión con la consecuente creación de atmósferas. De esta manera, Liera iniciaría su propia estilística, que además de ayudarle a poner distancia respecto de sus farsas iniciales, le permitiría alejarse del costumbrismo de los años 50. Esto se lo debería indudablemente al tema de su tesis en letras hispánicas sobre las técnicas narrativas en las Memorias de Fray Servando Teresa de Mier, que comenzara a ponerse de manifiesto en su producción dramática posterior. A partir de esta circunstancia llegaría en Los Caminos Solos, su último texto dramático, al apogeo dramatúrgico estilístico de su teatro. De manera que tanto la intertextualidad, la metaficcionalidad, la metanarratividad y la metateatralidad, mediante los referentes de los narratemas de la cultura patrimonial regional, a través de la expresión de su cotidiano e imaginario, serían los recursos literarios dramáticos generadores de sus textos posteriores, en particular El jinete de la Divina Providencia, El oro de la Revolución Mexicana y Los Caminos Solos, además, obviamente, de Camino Rojo a Zabaiba. Piezas en que los mitos, la fantasía y el imaginario regional se desdoblan en el presente para hablarnos de lo que en su momento inquietaba al autor. De manera que las referencias locales se integrarían a la trama, al carácter de los personajes, a su propia actualidad, al mismo tiempo que estos componentes dramatúrgicos vinieran a cumplir una función espaciotemporal al estructurar la acción dramática de los asuntos en cuestión. Con ello, Liera mostraría el dominio de una composición dramática que constituiría lo que sería el estilo de su narrativa dramática. Lo anterior vino a ser su contribución estilística al desarrollo de la dramaturgia nacional del último cuarto del siglo XX, mediante un estilo en el que predomina el discurrir mismo del imaginario y del cotidiano regionales, al modo de las consejas, de la oralidad y narratividad tradicionales, con su correspondiente lirismo. De allí que particularmente resultara notables en su composición y desarrollo de la acción dramática la presencia, como una constante, de dos niveles narrativos, dos espacios, dos tiempos, dos realidades, fundidos en un solo constructo dramatúrgico, además de la presencia simultánea del presente y del pasado. Todos estos recursos utilizados lo conducirían finalmente a la creación de un modelo propio de relato dramático, cuya culminación, ya mencionada, la alcanzara en Camino Rojo a Zabaiba, como la suma de todos los asuntos expuestos, convirtiéndola así en su obra más ambiciosa y compleja, tanto dramática como estilística y espectacularmente. En tanto, Los Caminos Solos constituye su narración dramática estructuralmente más sólida de todas sus obras, pues no deja un solo cabo suelto, pieza en donde finalmente lograra desarrollar y unir dos líneas dramáticas, la social en El destino de Bernal y la individual, la historia del Petit Maître Faustino, ambas determinantes de la acción dramática de la última de la fábula, de la historia, de la anécdota, en tanto la primera vendría a constituir la del conflicto histórico-social, dando como resultado un drama social ejemplar como un constructo estético propio. A lo anterior solo habría que añadir su vocación de poeta, que le permitió recuperar el lirismo del imaginario regional, traduciéndolo a texto dramático, aportación, por otra parte, muy importante a la dramaturgia mexicana. Asimismo, al haber tomado conciencia de su propia teatralidad con relación a los discursos hegemónicos urbanos del centro del país, este sería el detonante inmediato para el auge de la dramaturgia del norte, al teatro de la
South Border, al responder a las expectativas de sus propios públicos por medio de un discurso teatral que les hablara de aquello que les era inherente y por tanto conocido, cercano, propio. A ello contribuyó, sin duda alguna, la práctica dramatúrgica de Óscar Liera, al haber asumido la cultura patrimonial regional sinaloense como sujeto de acción dramática en varias de sus piezas, a partir de la escritura y escenificación del Jinete de la Divina Providencia, al que le siguiera Camino Rojo a Zabaiba y Los Caminos Solos, sin olvidarnos de El Oro de la Revolución Mexicana, 1984, en la que le hiciera justicia a Rafael Buelna, el general sinaloense más joven de la Revolución Mexicana, ejemplo que ha servido de derrotero a las siguientes generaciones de dramaturgos, en particular de la franja norte fronteriza de nuestro país. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Armando Partida, por esta maravillosa conferencia. Y pues invito al público, si tienen alguna pregunta, algún comentario, aprovechando que está aquí el doctor, para que, si tiene alguna duda sobre lo que expuso o alguna inquietud. No hay ninguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Bueno, pues de nuevo, gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y bueno, recordarles que estamos siendo transmitidos